En paralelo hay una concentración de poder. ¿Por qué hay una concentración de poder? Seguimos votando. Eso es un derecho muy importante. Eso es un derecho que además nunca hay que dejarle a la casta que se lo apropie. El derecho a votar no lo consiguió la casta. El derecho a votar lo consiguieron miles, cientos de miles de españoles que se dejaron la piel cuando estaba prohibido para que en este país tuviéramos derecho a votar. Pero el derecho a votar no garantiza exclusivamente la democracia. Es verdad que es muy importante, pero vivimos un proceso por el cual el grueso de las decisiones se nos dice que son decisiones técnicas sobre las que no podemos influir. Son decisiones muy importantes que las tienen que aplicar expertos sobre las que nosotros no podemos influir. Por tanto, aunque es verdad que podemos seguir votando, el abanico de las cuestiones decidibles por la ciudadanía se va a extender cada vez. Podemos elegir representantes en nuestras instituciones públicas, es cierto, y esto es importante. Esos representantes, sin embargo, es muy posible que al día siguiente tomen decisiones de las que son sistemáticamente beneficiados una pequeña minoría. Mirad si queréis, revisad si queréis las adjudicaciones de obra pública en ayuntamientos, en diputaciones o en comunidades autónomas gobernadas por el partido del turno A o por el partido del turno B. Mirad las empresas adjudicatarias. Mirad quiénes han hecho mucho dinero con estas adjudicaciones de obra pública. Y mirad después si hay alguna diferencia entre las adjudicaciones en un caso o en otro. No son tan importantes las diferencias que uno se espeta durante las campañas electorales para intentar movilizar un poco el voto y movilizar que haya diferencias. Mirad fundamentalmente quién se beneficia de la regulación de unos y otros y veremos ahí realmente quién tiene el poder en España. Esos que cuando se mueren consiguen que todos los periódicos les canten loas. Al señor Botín, a un evasor de impuestos, a un señor que quería tanto a su país que por si acaso tenía las cuentas corrientes en otro lugar, no vaya a ser que sus impuestos siguieran para pagar. Contaba un diario poco sospechoso de simpatizar con Podemos, como es el diario El País, que en una de las últimas cenas que tuvo en Milán, con amigos suyos, con gran cena de estas, en una de las últimas cenas dijo que le preocupaban dos fenómenos muy importantes en España, que había dos cosas que le tenían muy preocupado por el futuro de España. Dijo que le preocupaba el futuro de Cataluña, que los catalanes pudieran votar, y dijo que le preocupaba mucho Podemos. Dijo que uno de los fenómenos que más le preocupaba es Podemos. Hay alguna gente que nos dice que no hay que introducir conflicto, que uno puede estar de acuerdo, que uno puede gobernar para todos a la vez, que uno puede satisfacer todas las necesidades a la vez. Uno puede estar a la vez a buenas con Botín y a buenas con el 25% de exclusión infantil. Bueno, están en su derecho de creerlo. Nosotros no creemos eso. Nosotros creemos que a veces hay que elegir y que puestos a elegir llevamos demasiado tiempo con gobiernos que llevan eligiendo por una minoría privilegiada y que es hora de elegir por la mayoría social. No para que a la minoría privilegiada le pase nada, para que deje de tener gobiernos a su servicio. Esta transformación tiene también un basamento de más calado político. Tiene una base que aspira a modificar nuestro país. Esta transformación que ya está en marcha, porque la conservación de lo existente ya no es una opción, esta transformación que ya está en marcha, que ya está modificando el país en el que vivimos, es una transformación que apunta a modificar nuestra nación en el sentido de hacernos pasar de un país de ciudadanos a un país de siervos. ¿Por qué digo esta cuestión? Que suena como muy dura. ¿Somos siervos y tenemos derecho a manifestarnos y tenemos derecho a votar? Sí. Porque lo que distingue a un ciudadano de un siervo es que el ciudadano no tiene miedo. El ciudadano no tiene por qué vivir siempre con miedo. Con miedo al señorito, no le tiene que pedir a nadie que le enchufe en una empresa. El ciudadano no tiene miedo de qué será del día siguiente. Al ciudadano, hombres que pagan con sus impuestos no le echan de sus casas para que esas casas se le queden los bancos que hemos rescatado todos. Al ciudadano no le humillan por cualquier puesto de trabajo, no le hacen un juego de las sillas en el que se rompe una costilla, teniendo que os acordéis de aquella noticia, teniendo que optar por un puesto de trabajo. Esa es la diferencia fundamental entre un ciudadano y un siervo. El ciudadano puede votar, es verdad, pero no solo es eso. El ciudadano puede votar, pero tiene los derechos suficientes garantizados como para ser partícipe de la comunidad política. El ciudadano no vive permanentemente presa del miedo. Y mi impresión es que el proyecto de país hacia el que nos llevan es un país presidido por el miedo. ¿Un miedo para todos? No. Un miedo que solo disciplina a algunos. Un miedo que siembra entre un 20-30% de la población la sensación de que con un poco de suerte te salvas tú. Y si no te salvas, bueno, pues ¿qué se le va a hacer? Es verdad que hemos pasado una época turbulenta. Y por tanto, que es capaz de hacernos retroceder 10, 15, 20, 30 años en los derechos conquistados. Y hacernos retroceder sin pasar por las urnas. ¿Os imagináis que hubieran
que el Partido Socialista y el Partido Popular hubieran sometido a referéndum cambiar la Constitución, el artículo 135, para que tuviera prioridad pagar la deuda antes que nuestros hospitales o que nuestras escuelas? No, ellos tampoco se lo imaginaban, porque lo malo de convocar referéndum es que lo puedes perder. No. La cuestión es que se trata de producir una modificación tal que no pueda pasar por las urnas. En las urnas tú puedes seguir eligiendo. Se creían que hasta ahora por los de siempre. Pero en la realidad, por debajo, nosotros vamos inaugurando un país en el que tener un trabajo es casi un lujo por el que tienes que dar las gracias, en el que la carga fiscal, el peso de los impuestos, no se trata, lo decía alguien antes por ahí, yo creo que con poca información no se trata de aumentar la carga impositiva, se trata de distribuirla bien. Si en este país los asalariados ya pagan muchos impuestos, si el problema no es aumentar la carga, eso es una tontería. En este país hay mucha carga impositiva para los asalariados, en este país y para las pequeñas y medianas empresas. En este país quien no paga impuestos son las grandes empresas. El Sindicato de Técnicos de Hacienda decía que se concentra en tan solo 3.000 fortunas el 70% del fraude fiscal en España. Cuando alguien nos dice ustedes quieren aumentar la carga impositiva, puede que lo diga porque no se han leído bien las cosas o porque sí que se lo ha leído, pero a sabiendas quiere tratar de enredar un poco. Ya, pretendemos que si alguien se considera ciudadano de este país, contribuya. Y aquí hay una mayoría que llevamos mucho tiempo contribuyendo y apretándonos el cinturón, y unos pocos que no se lo han apretado nada. Y cuando decimos eso, dicen que esto tiene que ver con algún tipo de extremismo. Imaginaos a qué nivel de descomposición política llega un régimen cuando sus propias élites, a cumplir la ley, le llaman extremismo. Es seguramente el momento último en el que cuestiones de sentido común se convierten en cuestiones que agitan tanto el debate político y que ponen a algunos tan nerviosos. En ese contexto de regresión oligárquica, de transformación de un país de ciudadanos a un país de gente que vive permanentemente con miedo y resignada, sobre todo resignada, no se puede hacer nada. ¿Qué vamos a hacer? Es una situación dolorosa, pero ¿qué le vamos a hacer? En ese contexto ya había una buena noticia. La buena noticia es que esa ofensiva de convertirnos en un país más injusto, más subdesarrollado, más sometido a los designios de las élites financieras internacionales, hago la nota al pie de siempre. Nunca ningún país se ha desarrollado obedeciendo a sus acreedores, que están por razones lógicas interesadas en que la deuda siga, aumente, los intereses aumenten y sigan ganando dinero. Nos decían los compañeros de Syriza en Grecia, somos un país al que por una parte le han dicho que hay que ordeñarle, somos un país como una vaca, que le han dicho que hay que ordeñarla cada vez más veces, 3, 4 veces al día, y a la vez le han dicho, genios de la economía, prohibido comer más hierba. Que tengo que ordeñar más veces, pero no comas más hierba, no vaya a ser que eso provoque inestabilidad económica. De nuevo los compañeros expertos. En una situación así, sin embargo, la legitimidad de los sectores dominantes es cada vez menor. Tenemos unos sectores dominantes a los que ya nadie les cree. Tenemos unos sectores dominantes que tendrían muchas dificultades para organizar un acto así abierto. Tenemos unos sectores dominantes que tendrían mucha dificultad, si alguna vez lo han hecho, para cogerse un metro y escuchar lo que les digan los ciudadanos. ¿Os imagináis a Rajoy o al otro en un metro? Escuchando lo que los ciudadanos piensan en un metro. Mi hermano se montó en el Rubalcaba en una vez. O en un bar. Tenemos unos sectores que todavía dominan, pero que tienen mucha dificultad para seducir, para generar consenso en torno a ellos. Como tienen dificultad para seducir, tienen que hacer dos cosas. Por una parte tienen que parecerse a otra cosa, tienen que vestirse con ropa nueva, y por otra parte tienen que sembrar miedo. Normalmente, todos los periodos de la historia en los cuales quienes están arriba tienen que defender su posición fabricando miedo, son periodos en los que se viene el cambio. Cuando los que están arriba tienen como principal recurso intentar darle a la gente miedo, sabemos que no somos geniales. Es posible que hayamos robado un poquito y es posible que no haya sido demasiado exitoso el programa este con el que íbamos a salir de la crisis, pero quién sabe, igual por ahí cambiáis y la cosa es peor. Así que es mejor malo conocido que bueno por conocer. Cuando a unas élites en un país les queda fundamentalmente el miedo, tienen mucha necesidad de hablar de países que están a miles de kilómetros de distancia, tienen que hablar de experiencias que sucedieron hace un siglo.